principio, digamos, tenemos que tener en cuenta que eran códigos que estaban muy desactualizados, con una vigencia de alrededor de 150 años, son de la mitad del siglo pasado, digamos, más de un siglo y medio, sin modificaciones, en el cual lo que trata esta capacitación en sí a los profesionales es ir viendo los principales cambios que fueron surgiendo tanto en la parte civil como en la parte económica, que puede tener incidencias, digamos, en el desarrollo de la profesión, ¿no? del graduado en Ciencias Económicas. Algunas de las modificaciones, ¿cómo están relacionadas respecto de lo que es la economía, pero la economía de las empresas, de las pymes, de los emprendimientos? Porque esta es una temática que normalmente nosotros abordamos en el programa. Bien, en sí hay que remitirse más a la parte comercial del código, en ese caso, en donde tiene reformas directas a la ley de sociedades comerciales y se modifican las formas asociativas, en ese caso. Por un lado, los contratos asociativos se hacen más flexibles, por un lado, y por otro lado se modifican las sociedades en cuanto a su tipificación. Aquellas que no cumplan, digamos, con los requisitos legales, va a haber una forma jurídica nueva y desaparece la sociedad de hecho como forma asociativa, digamos, que se estaba utilizando, como también desaparecen las sociedades civiles, en este caso, que se utilizaba mucho para actividad agropecuaria, en ese caso, ¿no? En el cual las que ya estaban van a continuar esas sociedades y podrán regularizarse en el momento que quieran bajo una de las formas jurídicas preexistentes, ¿no? En ese caso. ¿Estas modificaciones que se han realizado en la faz comercial también tienen algún tipo de incidencia en lo que se venía trabajando a nivel de facturación de las empresas, de las pymes? No, en principio no tiene una incidencia directa en cuanto a la facturación. Sí, tal vez en cuanto a algunas cargas que establece el código, o al no clasificar, digamos, en forma clara y precisa, por ejemplo, el hecho de que personas tienen que llevar contabilidad, por ejemplo. Están muy claros las personas jurídicas, pero después habla de aquellos que ejercen una actividad económicamente organizada, o los empresarios. Y para nuestra legislación empresario, ya el hecho de contar con un trabajador, uno ya por las normas de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, ya con un solo trabajador uno sería empresario, o sea, un microempresario, pero no dejaría de ser un empresario. Lo cual el hecho de llevar contabilidad le podría generar una carga importante respecto a el costo que le podría llevar en ese caso, cuando la finalidad tal vez, o por el giro, digamos, de la explotación, no sería conveniente que lo haga. El código sí establece que las distintas jurisdicciones locales, las provincias, podrán establecer, de acuerdo a su giro de explotación, si tienen que o no llevar contabilidad. Pero bueno, va a ser complicado porque cada jurisdicción, a través de su Secretaría de Hacienda, tendrá que hacer un informe y evaluar y sacar una normativa respecto de que estén obligados. Lo ideal hubiera sido que quede claro, en forma precisa, dentro del código, y eso, bueno, es algo que está pendiente, digamos. Por último, y para ir culminando la entrevista, ¿qué modificaciones han sufrido la figura de lo que es el fideicomiso? Con respecto al fideicomiso, primero se tiene que escribir en un registro, que en principio sería el registro, quien lleve el registro público, lo que era el registro público de comercio, que ahí en el código también hay otra falencia en el cual se olvidaron la creación del registro, se deroga el código comercial, digamos, deja de existir la figura del comerciante matriculado, el acto de comercio, se le cambia el nombre a las sociedades, la ley de sociedades comerciales pasa a llamarse Ley General de Sociedades, y se olvidan de crear el registro público de comercio reemplazado por otro organismo en ese caso, ¿no? Bueno, en esos casos el fideicomiso tiene que escribirse en un registro, a crearse, que en este caso la mayoría de las jurisdicciones lo va a hacer a través del registro público de comercio, donde va a escribir el fideicomiso y el resto de los contratos asociativos. Llámese unión transitoria, que era la anterior unión transitoria de empresa, que se escindió de la ley de sociedades, al igual que el contrato de colaboración empresaria, se le saca la palabra empresas, el consorcio de cooperación y también las sociedades accidentales o en participación, que en este caso eran sociedades y ahora pasaron a ser contratos, digamos, contratos en participación dentro de los contratos asociativos dentro del nuevo Código Civil y Comercial. ¿Cuál ha sido la metodología del taller o de la capacitación que se ha brindado? En sí se abarcan más de 15 institutos importantes, comenzando hablando sobre las distintas capacidades de las personas, sobre todo personas humanas, y la obligación en materia fiscal con respecto a los distintos atributos que tiene, y también a las personas jurídicas, empezando por los entes sin fin de lucro, luego viendo las distintas obligaciones que hay
como en el tema de, digamos, en qué casos pueden formar, cómo se conforman las personas jurídicas y cómo queda regulado ahora a través de la reforma del Código en la Ley de Sociedades Comerciales, en ese caso. Contador, desde ya muchas gracias por su tiempo y bueno, seguramente que todos estos conceptos van a servir a muchos empresarios, muchos matriculados para poder aplicarlos en su vida cotidiana laboral. Bueno, muchas gracias. En sí esto es un inicio, digamos, porque van a empezar a salir algunas normas que van a ir ayornando, digamos, el derecho privado, digamos, dentro de los institutos que se tocan, y cada organismo digamos, emitirá su norma correspondiente, así que de ahora en más solamente en sí esto sería una pequeña introducción a estar, digamos, prevenido, digamos, de los cambios que van a ir surgiendo a partir del 1 de agosto que entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, muchas gracias a usted.